Jordi, he estado recopilando las decisiones del juez Peinado sobre Barrabés y el hilo temporal dice que esto es lo que ordenó hacia el empresario. Le interrogó estando ingresado en el hospital. Allí le confiscó el teléfono y le dejó incomunicado mientras estaba hospitalizado. Ordenó confiscar los teléfonos de su pareja y de sus hijos. Los hijos del empresario Barrabés son menores y ninguno de ellos está, por supuesto, investigado, ni los niños ni la señora. Registró su casa y su despacho durante días. ¿Esto es habitual, Jordi? Bueno, en el caso de Begoña Gómez, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Algo que tiene que ver también con lo que estábamos comentando ahora en el caso del fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid, que está por encima del juez que está instruyendo la causa, ha dicho que el registro que se hizo en agosto en la casa del empresario Juan Carlos Barrabés pues estaba fuera de lugar. Pablo. Sí, argumentan que no se puede obtener la verdad a cualquier precio, así de tajante es el auto de la Audiencia de Madrid, que anula esos registros que se produjeron el verano pasado, tanto en el domicilio de Juan Carlos Barrabés como en su despacho. Recordamos que Barrabés es uno de los investigados en el caso de Begoña Gómez por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. De esta forma, el auto de la Audiencia de Madrid lo que hace es corregir al juez instructor, corregir al juez Juan Carlos Peinado en esa decisión de registrar tanto el domicilio como el despacho, y dice que esos registros no estaban debidamente fundamentados, y también cita jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando se refiere a la inviolabilidad del domicilio. Dice que algo más que un requisito formal, sería esa urgencia con la que se practicaron esos registros. Recordamos que en el momento del registro Juan Carlos Barrabés estaba hospitalizado. Jordi, he estado recopilando las decisiones del juez Peinado sobre Barrabés y el hilo temporal dice que esto es lo que ordenó hacia el empresario. Le interrogó estando ingresado en el hospital. Allí le confiscó el teléfono y le dejó incomunicado mientras estaba hospitalizado. Ordenó confiscar los teléfonos de su pareja y de sus hijos. Los hijos del empresario Barrabés son menores y ninguno de ellos está, por supuesto, investigado, ni los niños ni la señora. Registró su casa y su despacho durante días. ¿Esto es habitual, Jordi? No, en absoluto es habitual. Es que jamás se toman estas medidas en un caso como este, que al final lo que estamos averiguando aquí es si hubo una connivencia en una contratación pública o no. Es decir, no estamos hablando nuevamente ni de un delito de terrorismo, ni de tráfico de estupefacientes, ni nada que sea absolutamente alarmante para la conciencia ciudadana desde este punto de vista, por lo menos, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa es reafirmar de nuevo lo de la confianza en la justicia, porque aquí la Audiencia Provincial de Madrid hizo ayer una resolución que a mí me parece ejemplar. Le dijo al juez, mire, no le voy a discutir lo que usted está investigando, porque usted es el que sabrá de esto, que tiene todos los datos, pero oiga, usted, si quiere hacer según qué medidas, como interrogar a una persona que está enferma, que está hospitalizada, si quiere entrar en teléfonos móviles, en terminales móviles de personas que no están investigadas, mire, eso no puede hacerlo. Tiene que imputar primero a esas personas. Si quiere hacer una entrada y registro en un lugar cerrado urgente, y lo va a hacer sin la presencia del interesado, porque el interesado está en el hospital, usted nos tiene que explicar por qué eso es tan urgente y qué es lo que usted espera descubrir ahí. Porque esa es justamente la motivación que usted tiene que hacer, y usted no ha hecho esa motivación. Eso es lo que ayer dice la Audiencia Provincial de Madrid, y coincido totalmente, porque es justamente lo que estaba diciendo yo en el caso del magistrado del Tribunal Supremo de antes. Es decir, las resoluciones judiciales tienen que estar motivadas, y tienen que estar motivadas no por elucubraciones, no por hipótesis, no por conjeturas, sino por datos concretos que científicamente pueden demostrar que es necesario vulnerar el derecho a la intimidad de una persona en democracia. Y eso, en este caso concreto, ayer lo descartó la Audiencia Provincial de Madrid con respecto a la actuación del juez Peinado. Y la verdad, ya son varias rectificaciones, y este juez lleva ya muchos meses investigando, y hasta ahora que hayamos sabido datos concretos incriminadores, la verdad es que no están saliendo. O sea, es que tendría que haber salido ya algo, y yo no digo que no salga en el futuro. Quiero decir, si ha habido algo, soy el primer interesado en que efectivamente eso sea debidamente descubierto y sancionado.
Pero, hombre, incluso con estas medidas excepcionales no están saliendo esos datos. Pues, hombre, a lo mejor hay que hacerse un replanteamiento en esa causa, y lo digo de cara al juez de instrucción, por supuesto. Jordi, vamos a sumar otro caso. La jueza de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez no solo no sobresee el caso, sino que además insiste, cree que hay suficientes indicios para acusarle de prevaricación y tráfico de influencias. Televisión Española ha tenido acceso a ese auto en el que llama a varios testigos para seguir investigando y donde deja desde luego frases muy contundentes. Frases como: todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, dice la jueza refiriéndose a su empleo como personal de alta dirección en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Dice además que al contrato se le dio apariencia de legalidad y la cobertura del puesto se hizo cuando él buscaba empleo. Yo es que, claro, me voy preguntando por desconocimiento. Sí, Jordi, es decir, los jueces, claro, se les hacen preguntas y ellos tienen que responder, ¿no? Va un poco así. Es decir, a ti te recurren una cosa y tú tendrás que decir por qué aceptas ese recurso o por qué no aceptas ese recurso. No sé qué margen tienen los jueces para hacer una cosa blanca que o podrían decir, pues no lo acepto, que así nos quedaría, no daría tanto debate. O eso es lo que tienen que hacer, decir, oiga, es que yo tengo muy claro, a mí me parece que ahí detrás hay cosas. Porque no sé si le estamos pidiendo a los jueces que sean inmaculados. Claro, el margen de la presunción, que le deja la presunción de inocencia a un juez para averiguar los hechos es impreciso, es decir, depende del propio criterio o del propio sentido común del propio juez. Aquí, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos una instrucción que también hace ya tiempo que dura, en la cual pues se han intentado sacar todos los datos que se han podido para averiguar una cosa: ¿este cargo se creó únicamente para crearle un empleo a este señor o no? Es decir, ¿ha habido un trato de favor aquí o no? Eso es lo que se está investigando, ¿no? Y hasta ahora, por lo que ayer leí en el auto, por cierto, muy bien redactado, es decir, tiene una vamos, o sea, un detalle de lo que está haciendo pues bastante bueno. Lo cierto es que no se ve que hasta ahora haya avanzado mucho la causa. Es decir, al contrario, lo que se va diciendo es que hasta ahora no han aparecido auténticos datos en este sentido, ¿no? Y lo que sí que se ve en el auto es que hay como una especie de ánimo de decir, oiga, pero es que yo creo que efectivamente aquí sí que ha habido este trato de favor, con lo cual voy a hacer esto, ¿no? Para continuar investigando, ¿no? Y al mismo tiempo el reo pues proponía una serie de diligencias para descartar, pues efectivamente, este delito que se está investigando, y a esta se dice que no. Y ahí es la parte que encuentro más discutible del auto, ¿no? Es decir, hombre, si ya has hecho toda una labor de investigación y no te ha dado los frutos deseados, seguir rascando más, a ver si encuentras algo ya, con informaciones que te van a dar personas en las que no pensaste en un primer lugar y que por tanto tú mismo consideraste secundarias. Es decir, no es que yo diga que son secundarias, es que la propia juez consideró que eran secundarias. Hombre, pensar que de ahí van a salir frutos para la investigación, hombre, la verdad es que no digo que no salgan, por supuesto, y seguro que lo sabe mejor la jueza instructora que yo, pero me sorprendería, que salieran con fuentes secundarias y no con la fuente principal, ¿no? Y eso es lo que veo más discutible de ese auto, que insisto en su calidad técnica, o sea, porque la calidad técnica verdaderamente la tiene y todo hay que reconocerlo pese a discrepar del contenido del auto, Hoy el juez Peinado ha recibido un varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid porque la audiencia ha anulado el registro que ordenó Peinado de la casa y las empresas del empresario Carlos Barrabés. Carlos Barrabés es, según las acusaciones y según parece que es la tesis del juez, Carlos Barrabés sería el empresario que se habría beneficiado del supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez. Bueno, pues Peinado ordenó los registros este agosto. En agosto Barrabés estaba ingresado en el hospital. Tiene una enfermedad, estaba ingresado en el hospital. Barrabés ordena que se registre su casa, las empresas, y de hecho la Guardia Civil, después de ir a casa de Barrabés, a las empresas de Barrabés, y después de llevarse de ahí todos los ordenadores, los móviles, incluidos por cierto los móviles de los hijos menores de edad de Barrabés, la Guardia Civil se va al hospital por orden del juez y se lleva también los dispositivos móviles que tenía allí Barrabés. El abogado de Barrabés denunció que ese registro había sido un sin Dios, que los agentes estuvieron 3 días en las empresas de Barrabés porque no sabían qué se tenían que llevar y qué no, que el juez no les había concretado exactamente qué tenían que buscar, que se clonó información ingente sin ningún filtro, tuviera o no relación con la causa, que se les incautaron los correos electrónicos no solo a Barrabés, sino a otras 5 personas que no estaban investigadas en la causa,
Y por todo eso, Barrabés recurrió a la orden de registro y la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón. Es más, le lanza un aviso al juez Peinado y le dice: no se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad, solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, intimidad, etcétera, dentro de los parámetros fijados en la ley. Da la sensación, Jordi, de que el fiscal general del Estado, en su declaración ante el juez, se ha convertido o ha tomado un rol de acusador. Un rol de acusador porque él considera que la instrucción del juez es absolutamente nula. Bueno, eso es un poco quizás de formación profesional, ¿no? Porque al final lo que hace un fiscal habitualmente es acusar, pese a que no es esa su función legal, ¿eh? O sea, la función legal de un fiscal es simplemente vigilar el cumplimiento de la legalidad en los procesos, y eso puede beneficiar o perjudicar al acusado. Pero sí que es cierto que en la enorme mayoría de los casos pues acusan, sin más, ¿no? Es excepcional. Por ejemplo, vimos a un fiscal defendiendo a la infanta Cristina, por ejemplo, en el caso Nos, pero eso es excepcional. Entonces, claro, ahí lo que ocurre es que pasa a la defensiva, porque es que se está defendiendo, claro, y está diciendo: oiga, es que aquí, vale, me está acusando, una acusación popular, me están diciendo que he hecho no sé qué, pero es que en realidad el que está tomando parte aquí es usted, señor magistrado del Tribunal Supremo, y es en definitiva pues a la persona que voy a señalar en mis próximos recursos contra todas las decisiones que usted tome. Y eso es evidente, que cualquier decisión que tome el magistrado instructor será recurrida primero ante una pequeña sala de apelaciones que se forma en el mismo Tribunal Supremo y luego ante el Tribunal Constitucional. Ya veremos a ver con qué destino. En su ofensiva, porque decíamos ahora con Jordi Nieva, el fiscal ha pasado de ser, digamos, investigado o de sentirse atacado, ha pasado a la ofensiva y ha utilizado un término, dice: han allanado mi oficina, ¿no? ¿Qué es lo que dice en concreto? Bueno, lo que dice, o sea, él realmente no contesta al juez porque cree que ese registro es nulo y que se ha vulnerado efectivamente un derecho fundamental y que se ha producido un registro que no debía haberse producido. Entonces, por eso decide no contestarle. Y además es curioso porque la Fiscalía, que en este caso hay que recordar que Álvaro García Ortiz dijo que no iba a tener conocimiento de este asunto y lo delegó todo en la teniente fiscal, en Ángeles Sánchez Conde, que es la número 2 de la Fiscalía. Y la Fiscalía coincide con el fiscal general en que ese registro es nulo y, por tanto, como todo lo que tiene la instrucción, digamos, como medio probatorio, se obtuvo en ese registro, también sería nula la instrucción. ¿Esto está en recurso ahora mismo? ¿Alguien ha presentado el recurso contra...? Sí, se ha recurrido, sí, ese registro. Sí. Jordi, que querías intervenir, adelante. Sí, no, es que ese allanamiento, es decir, ese registro de la Oficina del Fiscal General del Estado es aberrante, sobre todo por la cantidad de datos que se pueden averiguar con el registro de los terminales del Fiscal General del Estado, pero también en la propia oficina del Fiscal General del Estado. Porque tenemos que recordar que el delito que se está persiguiendo aquí, supuestamente, es un delito de revelación de secretos cuya pena máxima es de multa. Y eso es una pena menos grave. Entonces, claro, que se haya allanado de esa manera la intimidad profesional y personal de un sujeto como el fiscal general del Estado, con un delito tan sumamente leve, es verdaderamente impresionante. Esto es algo que únicamente se hace en delitos graves, naturalmente, en delitos de penas de más de 3 años de prisión. Y no es el caso en absoluto. Es decir, para que la gente lo entienda, esto se hace en delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, delitos en definitiva pues que son verdaderamente muy graves y que muchas veces tienen un elemento de banda organizada, pero por una pena de multa, y además en un caso en el cual, como estamos explicando aquí desde el principio, es dudosísimo que sea secreto ese correo, toda vez que su contenido se había filtrado a todas partes. Es decir, que es que dices, o sea, no es desproporcionado lo que estás haciendo. A ver, yo no sé si esto lo va a declarar así la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, pero creo que debiera hacerlo, sobre todo para que no ocurra en casos similares, porque si a partir de ahora, en cualquier caso que tengan los jueces de instrucción, pueden adoptar estas medidas, sinceramente los ciudadanos nos podemos sentir muy vigilados indebidamente. Ha tomado declaración a varios periodistas. Ahí la documentación del propio abogado, que
expone su versión de los hechos y que además, pues en definitiva, da datos que pueden hacer seguir, digamos, o sea, el relato de lo que ocurrió allí. Pero lo que es importante explicar es que las autoridades no pueden meterse en la vida privada de la gente a cualquier precio. Es decir, esto es algo que nos hemos olvidado en los últimos tiempos, ¿no? O sea, aquí parece que cuando hay cualquier sospecha, pues ya podemos entrar como un elefante en una cacharrería y averiguar todo lo que nos dé la gana. No. Tenemos derecho a la libertad en una democracia y parte de esa libertad es justamente el derecho a nuestra intimidad, a nuestra vida privada. Y lo que no puede ser es que por cualquier levedad, por cualquier prácticamente hecho que no sea tan sumamente importante, y no lo es, porque el propio Código Penal dice que no es importante, vamos, se puedan adoptar aquí medidas que coloquen tu vida del revés y a partir de aquí se pueda difundir pues todo tipo de datos sobre tu intimidad. Eso no es posible, es decir, no se pueden hacer investigaciones a cualquier precio y precisamente ayer esto lo recordó la Audiencia Provincial de Madrid muy oportunamente con respecto al caso que lleva el juez Peinado. Dijo exactamente lo mismo. Oiga, es que en una democracia esto no podemos hacerlo, no podemos someter a los ciudadanos a esta presión por más ganas que tengamos de investigar.